Bueno amigos, continuamos con la segunda parte del capítulo 3. Los vacunos, los caballos, los asnos han vivido libremente miles de siglos, errando por bosques, estepas y desiertos. Luego, el hombre conquistó el poder y empleó para sus propios fines a vacunos, caballos y asnos. Ahora acabó el reino del hombre. Los animales recuperaban la libertad. Encerradas en los establos, las vacas, torturadas por la sed, mugieron un tiempo y al fin callaron. Los caballos murieron en las cuadras lentamente. Los asnos recorren ahora los desiertos como en los viejos días. Huelen el viento del este, trotan por los lechos de los lagos secos, suben las lomas pedregosas y se alimentan de espinos, acompañados por los borregos de los largos cuernos. Pero los Hereford de cara blanca encontraron cómo subsistir a las praderas, y aun en las granjas el ganado rompió los cercados y recobró la libertad, uniéndose a caballos y asnos. Los caballos prefirieron la extensión ilimitada de las llanuras. Comen el pasto verde de la primavera y el pasto seco del otoño, y en invierno buscan bajo la nieve alguna bizna marchita, acompañados por rebaños de cuernos afilados. Las vacas buscan las tierras más verdes y los bosques. Ocultan en los matorrales a los recién nacidos hasta que éstos puedan seguir a las madres. Los bisontes son sus compañeros y sus rivales. Entre los machos estallan sangrientas peleas. Vencen los más fuertes y los bisontes recuperan sus antiguos dominios. Entonces el ganado se refugia en las profundidades de los bosques. En Kidman no había electricidad, pero el agua corría aún. Un depósito de gas líquido alimentaba la cocina del hotel y la presión era normal. La falta de refrigeración eléctrica privó a ISH de huevos, manteca y leche, pero luego de asaltar un almacén pudo prepararse un excelente desayuno. Pómelos en su jugo, salchichas en lata, mermeladas. Preparó una buena cantidad de café y le añadió leche condensada y azúcar. Princesa se hartó de carne de caballo en conserva. Después del desayuno, y con la ayuda del martillo y un cincel, ISH agujereó el tanque de un camión, recogió la gasolina en una lata y pasó el combustible a su coche. En la ciudad había algunos cadáveres, pero el calor seco de Arizona los había momificado. Más allá de Kidman, unos densos pinares se perdían a lo lejos. La carretera era casi el único testimonio de la actividad del hombre. No habían hilos telefónicos, las cercas eran raras, las praderas se extendían a derecha e izquierda, verdes por las lluvias del verano y salpicadas de arbustos. El pastoreo había cambiado el aspecto de los campos y la desaparición del hombre traería otras modificaciones. Libres de la amenaza de los mataderos, los rebaños se multiplicarían, y antes que sus enemigos pudieran diezmarlos, habrían devorado las hierbas hasta la raíz, cambiando la faz de la tierra. ¿O era posible también que la fiebre obtusa cruzara la frontera de México, acabando con los vacunos y quizás los lobos, y Pumas se propagaría muy rápidamente? De todos modos, al cabo de 25 a 50 años la situación se estabilizaría y el mundo sería otra vez como antes de la llegada del hombre blanco. Los dos primeros días ISH había sentido miedo. El tercero había reaccionado lanzándose por los caminos a toda velocidad. Hoy no había el más que serenidad y calma. Se sentía penetrado por el silencio que había caído sobre el mundo. En el tiempo que había pasado en las montañas, había gustado el silencio sin analizarlo, y no había advertido que el ruido era una invención humana. Había muchas definiciones del hombre y él añadiría otra: el animal que creó el ruido. No oía ahora sino el ronroneo casi imperceptible del motor, y no necesitaba recurrir a la bocina. No había camiones con ruidosos tubos de escape, silbidos de trenes, rugidos de aviones en el cielo. Todo había callado. Los pueblos habían enmudecido también, sin sirenas, campanas, vociferantes aparatos de radio, voces de seres humanos. Aquella era quizás la paz de la muerte, pero de todos modos era la paz. Y SH conducía lentamente, pero no por miedo. Cuando tenía ganas, se detenía a mirar algo, y a veces se entretenía tratando de oír algún sonido. A menudo
Callado el motor, reinaba un silencio total, aún en las ciudades. Otras veces oía solo el aleteo de un pájaro o el débil zumbido de un insecto, o el murmullo del viento en las hojas. En una ocasión, y con una sensación de alivio, oyó el apagado rumor de una tormenta lejana. Ahora, en las primeras horas de la tarde, había llegado a una meseta cubierta de pinos. Al norte asomaba un pico venado. Llegó a Williams. En la estación había un aerodinámico tren de acero, un flashstand. El incendio había destruido gran parte de la ciudad. No encontró a nadie. Poco más allá de Flagstaff, luego de una curva, vio dos cuervos que alzaban vuelo, abandonando su presa. Se acercó un poco atemorizado, pero era solo un carnero. El animal yacía tiesamente en el camino. Con el cuello ensangrentado habían otros cadáveres a orilla de la carretera, y S.H. contó 26. ¿Perros o coyotes? No podía decirlo, pero no era difícil reconstruir la escena. Acorralados, los carneros habían huido por la pradera y los que se encontraban a los lados del rebaño habían sido separados de sus compañeros. Un poco más lejos se le ocurrió tomar el camino que llevaba al Monumento Nacional de Walnut Canyon. La casa del conservador dominaba el profundo cañón, sembrado de ruinas, vestigios de moradas trogloditas. Faltaba una hora para la puesta del sol e I.S.H. se entretuvo en seguir el estrecho sendero y contemplar con una sonrisa sin alegría aquellos escombros donde había vivido otros hombres. Volvió sobre sus pasos y pasó la noche en la casa a orillas del cañón. El agua de una tormenta había entrado por debajo de la puerta, estropeando el piso. Caerían otras lluvias, año tras año, y muy pronto la hermosa casa no sería muy distinta de aquellos otros refugios al pie de los acantilados, y se confundirían las ruinas de las dos civilizaciones. Las ovejas resistirían también un cierto tiempo, aunque las fieras las ataquen sin descanso. No es posible examinar millones de ovejas en un día o en un mes, y miles de corderos seguirán viniendo al mundo. ¿Qué significan algunos ciertos entre millones? Sin embargo, no sin motivo, las ovejas sin pastor fueron para los hombres símbolos de un pueblo condenado a la extinción. Pasará el tiempo y las ovejas desaparecerán. En el invierno vagan sin rumbo, cegadas por la nieve, y el verano se aleja del agua y no saben volver. En la primavera las inundaciones las sorprenden y cientos se ahogan. Caen estúpidamente en los precipicios y los cuerpos en descomposición se amontonan en las hondonadas. Los asesinos se multiplican, perros que vuelven al estado salvaje, coyotes, pumas, osos. De los grandes rebaños solo quedarán algunos grupos desperdigados. Un poco más y los corderos habrán desaparecido de la faz de la tierra. Hace miles de años aceptaron la protección del pastor y perdieron su agilidad e independencia. Ahora, desaparecido el pastor, las ovejas los siguen a la muerte. Al día siguiente, I.S.H. atravesó las altas llanuras de las montañas rocosas. Era una región dedicada a la cría de ovejas y había más cadáveres. Muy lejos, en la falda de una loma, creyó ver unas ovejas que huían rápidamente, pero no podía asegurarlo. Pero vio otra vez una escena aún más extraña. En un prado verde, a orillas de un arroyo, algunas ovejas paseaban tranquilamente y S.H. miró, casi buscando al pastor. Solo vio dos perros. El pastor había desaparecido, pero los perros seguían con su acostumbrada tarea, juntaban los animales, no permitían que se alejaran del agua y sin duda mantenían a distancia a los moradores nocturnos. Y S.H. detuvo el coche y sujetó a Princesa para que no perturbara la pacífica escena. Los dos perros, al oír el auto, ladraron furiosamente y devolvieron al rebaño a algunos animales dispersos. En las ciudades, la electricidad corría aún por los cables luego de la desaparición del hombre. Del mismo modo, en las grandes praderas los perros guardaban aún los rebaños. Pero, pensó I.S.H., eso no duraría mucho.
La carretera atravesaba amplias llanuras, US 66, se leía en los mojones. Había sido en otro tiempo una ruta importante, el camino de los Hokies o California. Como decía la canción, ahora la carretera estaba desierta. Ningún autobús iba a Los Ángeles. Los camiones no corrían hacia el este y el oeste. No habían carramatos cargados de muebles y gente que iba a la recolección de frutas. No pasaban bruñidos autos de turistas, ni siquiera carreteras tiradas por escuálidos caballos. Y SH descendió al valle del Río Grande, franqueó el puente y subió por el largo camino de Alburquerque. Alburquerque era la más grande de las ciudades que había cruzado hasta entonces. Tocó la bocina y prestó atención. Nadie respondió y le pareció inútil retrasarse. Aquella noche durmió en un hotel de las afueras de Alburquerque, en lo alto de una cuesta que bajaba a la ciudad. El hotel estaba en sombras, no había ya corriente eléctrica. Al día siguiente subió a la montaña y se encontró ante unos picos separados por vastas planicies. Sintió otra vez el frenesí de la velocidad y echó a correr por la recta carretera. Los picos desaparecieron a lo lejos. Texas se abrió ante él con la monotonía del Panajatlet. El calor se hizo de pronto tórrido. A su alrededor se extendía hasta el infinito los campos de rastrojos. Los segadores habían segado el trigo poco antes que los alcanzara la muerte. Aquella noche durmió en los suburbios de Oklahoma. Por la mañana bordeó la ciudad y tomó la ruta 66 hacia Chicago, pero al cabo de unos kilómetros encontró un árbol que bloqueaba la carretera. Bajó a estudiar la situación. Una tromba huracanada había cruzado sin duda la llanura. El álamo cerraba la ruta en una confusión de ramas y hojas. Se necesitaría medio día de trabajo para limpiar el camino. Y SH sintió de pronto que el episodio era como un símbolo de drama que se había propuesto observar. La famosa carretera 66, bloqueada por un árbol. Aunque lo quitara del camino, habría habido otros accidentes similares, o los habría pronto. Las tormentas cubrían la ruta de barro, los taludes se desmoronarían, una crecida se llevaría a un puente. Pocos años más y solo un pionero en una carretera podría tomar la ruta 66 de Chicago a Los Ángeles. Y SH pensó en dar un rodeo por el campo, pero las lluvias recientes habían ablandado la tierra. El mapa indicaba que a 15 kilómetros había un camino que lo devolvería a la ruta principal. Dio media vuelta y partió. Pero luego de recorrer 15 kilómetros comprendió que no necesitaba volver a la carretera 66. El camino lateral lo llevaba directamente al este, y esta dirección era tan buena como cualquier otra. Ese árbol caído, pensó, ha cambiado quizás el curso futuro de la historia humana. ¿Quién sabe qué podría hacer yo en Chicago? Ahora ocurrirá algo distinto. Cruzó, pues, Oklahoma, hacia el este. Los campos estaban desiertos, las lomas onduladas, con verdes robles achaparrados. Eran las de siempre. En las llanuras se sucedían los sembrados de trigo y algodón. El cereal estaba alto y las espigas asomaban sobre los matorrales, pero el algodón se marchitaba rápidamente. El calor era aplastante y poco a poco destruía en ICH los hábitos de vida civilizada. Se afeitaba aún todos los días porque se sentía así más cómodo, no porque le preocupara su propio aspecto, pero el cabello mal recortado le caía en largas mechas. Vestía un par de pantalones y una camisa de cuello abierto. Todas las mañanas tiraba la camisa y se ponía una limpia. Había perdido su sombrero de fieltro gris y en un bazar de Oklahoma había tomado uno de esos ordinarios sombreros de paja que usaban los cosechadores para protegerse del sol. Aquella misma tarde entró en Arkansas y le pareció notar un cambio. El tiempo era cálido y húmedo. La vegetación lo invadía todo. Carreteras y edificios. Las hierbas y rosales trepadores tapaban las ventanas y colgaban ya de los techos y porches. Las casas más pequeñas parecían retroceder y esconderse en los bosques. Las cercas desaparecían también. La carretera se confundía con el campo. La hierba y la maleza asomaban en las grietas minúsculas del cemento.
Los largos brazos de algunas trepadoras llegaban hasta la línea blanca que dividía la ruta y se unía a los que venían del otro lado. Los duraznos estaban maduros y ISH animó un poco su menú de conservas con una incursión a una huerta. Unos cerdos que comían la fruta escaparon al verlo. Aquella noche durmió en Northline Rock. Algunos cerdos mueren en sus resguardadas porquerizas y las crías gruñen reclamando alimento, pero otros se pasean libremente, no necesitan al hombre. Los días calurosos buscan el barro a orillas de los ríos y se instalan allí satisfechos. Los días frescos se internan en los bosques de robles y se alimentan de bellotas. Las futuras generaciones tendrían patas más ágiles, un cuerpo más delgado y colmillos más largos. La furia de los machos espantará al lobo y al oso. Como el hombre, los puercos comen carne, tubérculos, nueces, frutas, vivirán. A la mañana siguiente, en las afueras de una aldea, ISH saltó casi en el asiento. El espectáculo era sorprendente. Un jardín sin maleza, bien regado y cuidado, detuvo el coche. Descendió y se encontró por primera vez con lo que podía llamarse generosamente un grupo social. Era una familia de negros, un hombre, una mujer de mediana edad y un niño. La abultada cintura de la mujer prometía la llegada de un cuarto ciudadano. Eran gente tímida. El chico se mantenía aparte, curioso pero asustado, rascándose la cabeza. La mujer guardaba silencio y no hablaba sino cuando se le preguntaba algo. El hombre se había sacado el sombrero de paja y estrujaba nerviosamente el ala gastada y rota. Unas gotas de transpiración debidas al calor o el nerviosismo le corrían por la frente negra y brillante. Y SH comprendía apenas el oscuro dialecto, que la turbación hacía aún más ininteligible. Dedujo, sin embargo, que no había por allí otros sobrevivientes. En realidad sabían muy poco, pues después del desastre no habían hecho más que cortos paseos a pie sin alejarse del lugar. No eran una familia, sino una asociación fortuita de tres sobrevivientes, tres seres humanos que escapando a la ley de probabilidades se habían salvado en un mismo villorio. Y SH comprendió pronto que estaban aún afectados por la catástrofe y que conservaban los arraigados hábitos de su existencia anterior. Apenas se atrevían a hablar en presencia de un blanco y no alzaban nunca los ojos. Apenas de la evidente mala disposición de aquella gente, y SH examinó el lugar. Aunque había podido elegir entre todas las casas de la aldea, se había contentado con la cabaña donde vivía la mujer antes del desastre. Y SH vio desde la puerta la cama y las sillas desvencijadas, la cocina de hierro, la mesa con un mantel de hule y las moscas que zumbaban sobre unos comestibles. El exterior tenía mejor aspecto, el jardín era casi exuberante, había un buen campo de trigo, cultivaban también algodón, y SH se preguntó qué diablos pasaría a hacer con aquel algodón. Aparentemente habían continuado con las viejas tareas, obteniendo así una sensación de seguridad. Tenían también pollos y algunos cerdos en el corral. Se turbaron tanto cuando ISH miró los cerdos que era evidente que los habían sacado de alguna porqueriza ajena. Ahora el hombre blanco los obligaría a devolver los animales. ISH pidió unos huevos frescos y les dio $1 por una docena. Al cabo de un cuarto de hora, agotados todos los temas de conversación, volvió a su auto, con gran alivio de sus huéspedes. Se quedó un momento ante el volante, sumergido en sus pensamientos. Si me quedara aquí, reflexionó, podría ser un verdadero rey. No les haría mucha gracia, pero con la colaboración de los viejos hábitos acabaría por resignarse. Cultivarían mis legumbres, cuidarían mis gallinas, y hasta tendríamos una o dos vacas. Harían, en fin, todo el trabajo. Yo sería verdaderamente un rey, aunque en pequeña escala. Pero la idea se le borró enseguida y se puso en marcha pensando que los tres negros habían solucionado mejor que él el problema de la nueva vida. Como un necrófago, él vivía de los despojos de la civilización. Ellos por lo menos llevaban una existencia estable y creadora, pegados a la tierra y satisfacían sus necesidades con el propio trabajo. Desde las 600.000 especies de insectos, solo unas pocas docenas advirtieron la desaparición del hombre, y de estas las únicas condenadas realmente a la existencia fueron las 3 especies de parásitos humanos.
Tan antiguas, sino honorables, eran estas asociadas que se le había citado para apoyar la teoría del origen único del hombre. Los antropólogos, en efecto, han señalado que aun en las tribus más aisladas el hombre tiene siempre los mismos parásitos, concluyéndose así que estos insectos nos fueron legados por nuestros antepasados, los primeros hombres monos. Desde tiempos muy remotos, a través de miles y miles de siglos, estos parásitos se adaptaron cuidadosamente a su universo. El cuerpo del hombre formaban tres tribus que tenían como respectivos dominios la cabeza, los vestidos y las partes sexuales. De este modo, a pesar de sus diferencias de raza, observaron los temidos tácitos de una alianza tripartita, dando a su anfitrión un ejemplo que él hubiera debido seguir. Pero esa perfecta adaptación al ser humano les quitó la posibilidad de explorar a otro huésped. La caída del hombre provocó su rutina. Cuando sintieron que el universo se enfriaba, buscaron otro. No lo encontraron y murieron. Billones de criaturas tuvieron así un triste fin. Pocos lamentos acompañaron el funeral del Homo sapiens, el Canis familiaris. Como individuo lanzó quizás algunos tristes aullidos, pero como representante de una especie alimentada con azotes y puntapiés, volvió a unirse alegremente a sus hermanos salvajes. Que el Homo sapiens se consuele sin embargo, pues hubo tres que lo lloraron sinceramente. Y ese H llegó al puente que franqueaban al caudaloso río de aguas pardas. Un camión atascado bloqueaba la carretera de Memphis. Sintiéndose como un niño que desafía alguna prohibición paterna, y ese H cruzó a la izquierda de las vías del ferrocarril y se lanzó a toda velocidad hacia Tennessee por el camino que llevaba a Arkansas. Nadie lo detuvo. Memphis parecía tan desierta como las otras ciudades, pero el viento del sur traía un vaho fétido desde los que habían sido los populosos barrios de Sale Street, y S.H. decidió olvidar las ciudades sureñas y volvió otra vez al campo. No había ido muy lejos cuando el viento sucedió una lluvia, y S.H. tenía poca prisa y se detuvo en un hotel. El extremo de un pueblo. No se molestó en averiguar el nombre. En la cocina había gas, y se preparó una cena con los huevos. Era un verdadero festín, y sin embargo no se sintió satisfecho. Se preguntó si estaría comiendo lo necesario. Quizá debería proveerse de vitaminas en alguna farmacia. Más tarde desató a Princesa y la perra desapareció bajo la lluvia con un largo ladrido, como si hubiera encontrado un rastro. Pensó fastidiado que quizás tendría que esperar una hora a la señorita, pero Princesa volvió casi enseguida, oliendo espantosamente a zorrino, y S.H. la encerró en el garaje y la perra se quedó allí, ladrando y quejándose amargamente. Y S.H. se acostó con la impresión de que le faltaba algo. Quizás la conmoción había mayor de lo que había creído. Pensó también que podía pasarle la soledad, o que el instinto sexual estaba haciendo de las suyas. Una emoción violenta tiene a veces curiosos efectos. Recordó la historia de un hombre que había visto cómo su mujer moría en un accidente y que había quedado impotente durante meses. Pensó en los negros que había visto por la mañana. La mujer, ya cerca de los 40, muy adelantada en el embarazo, y que sin duda nunca había sido una belleza, no podía haber despertado en él ninguna inquietud. No, aquella gente lo había perturbado por la seguridad de que parecía gozar, gracias al contacto con la tierra. Princesa ladró en ese momento en el garaje, y S.H. se lanzó una maldición y se echó a dormir. Por la mañana seguía descontento e inquieto. La tormenta no había cesado del todo, pero ya no llovía. Decidió hacer un paseo a pie por la carretera. Antes de partir miró dentro de la camioneta y vio el rifle en el asiento. Hasta ahora apenas lo había tocado. Sin saber muy bien por qué, se lo puso bajo el brazo y echó a andar. Princesa lo siguió unos pocos metros, luego descubrió un nuevo rastro y, a pesar de la experiencia de la noche anterior, desapareció deprisa entre las lomas ladrando animadamente. Buena suerte, le gritó su amo. En cuanto a él mismo, solo deseaba estirar las piernas o encontrar un árbol con fruta madura. De pronto vio una vaca en un terreno. El espectáculo no tenía nada de notable. En todos los campos de Tennessee podía haber algo parecido. Lo excepcional era que ahora llevaba el rifle bajo el brazo. Comprendió entonces
que había estado rumiando de algún modo. Apoyó el rifle sobre un poste de la cerca y apuntó cuidadosamente a la testuz del ternero. La distancia era suficientemente corta. Oprimió el gatillo y el rifle retrocedió golpeándolo. Cuando el estruendo se apagó y S.H. oyó que el ternero lanzaba un largo y ronco gemido. Estaba todavía en pie, con las patas separadas, pero se tambaleaba y el hilo de sangre le brotaba del hocico. Al fin se derrumbó. La vaca, asustada por la detonación, había corrido unos 40 metros. Ahora miraba indecisa. Y S.H. ignoraba si lo atacaría en defensa del ternero. A punto otra vez y lanzó con una bala detrás del cuello. La vaca cayó y S.H. la remató con otros 2 tiros. Fue al coche a buscar el cuchillo de caza y aprovechó para cargar el rifle. Estaba asombrado. Hasta entonces apenas había usado un arma. Ahora declaraba la guerra a la naturaleza y temía que le aplicaran la ley del talión. Sin embargo, cuando llegó al sitio donde yacía la vaca y el ternero, no encontró ninguna resistencia. Descubrió, consternado, que el ternero respiraba aún. Aún la operación le repugnaba, lo degolló. La caza nunca le había gustado y nunca había faenado un animal. Aquello fue, pues, una lamentable carnicería. Cubierto de sangre, logró separar el hígado y advirtió que no tenía en qué llevárselo. Dejó la masa sanguinolenta en las entrañas del ternero y fue a buscar un recipiente. Cuando volvió, un cuervo picoteaba los ojos de la bestia. Al fin llegó con el hígado a la cocina, pero había perdido el apetito. Se lavó lo mejor que pudo y embuló sin rumbo por el hotel, pues llovía otra vez. Princesa ladró en la puerta. El chaparrón le había quitado el olor a zorrino. Y S.H. la dejó pasar. La perra estaba mojada, embarrada, cubierta de arañazos. Se tendió en el piso y se limpió con la lengua, y S.H. se echó en una cama. Las emociones lo habían agotado, pero sin embargo ya no sentía aquella inquietud. Afuera arreciaba la lluvia. Al cabo de una hora, por primera vez desde el desastre, y S.H. sentía algo nuevo. Se aburría. Descubrió en el cuarto una revista vieja de 6 meses atrás y leyó una historia donde una pareja de jóvenes enamorados afrontaba uno de los problemas de los tiempos modernos, la escasez de vivienda. Un relato sobre la construcción de las pirámides no hubiera parecido más envejecido. Leyó otros cuentos, pero la publicidad le parecía mucho más divertida. Examinó 10 anuncios, ninguno tenía actualidad. No estaban dirigidos a individuos aislados, sino a miembros de un grupo. El mal aliento, por ejemplo, era perjudicial no porque fuera síntoma de una caries o trastornos digestivos, sino porque el atacado del mal sería rechazado por las muchachas en los bailes y ninguna querría casarse con él. No obstante, el periódico tuvo la virtud de distraerlo. Al mediodía sintió hambre y cuando miró el hígado, ahora en la cacerola, advirtió que el recuerdo del terreno ensangrentado no era ya una obsesión. Frió una lonja y comió ávidamente. Tenía simplemente necesidad de carne fresca, concluyó. Princesa participó del festín. Luego de comer se sintió satisfecho y aliviado. Matar un ternero no era una heroica hazaña y no podía decirse que ahora se ganaba la comida. Sin embargo, era mejor que abrir una lata de conservas y más real. Había dejado de dedicarse al pillaje, aprovechando el ejemplo de los negros. Entendía ahora la paradoja de que un acto destructor puede equivaler a un acto creador. Una cerca es un hecho y a la vez un símbolo. Entre los rebaños y los cereales la cerca se elevó como un hecho, pero entre el centeno y el maíz es solo un símbolo, pues el centeno y el maíz no se devoran entre ellos. La cerca dividía la tierra. De este lado de la cerca estaban las cosechas y del otro el camino, y más allá del camino otra cerca y luego un huerto, y la casa detrás de una nueva cerca, y al fin el corral también con su cerca. Destruidas las cercas, hechos y símbolos. Ya no existen separaciones, divisiones ni caminos bruscos. Todo es una llanura de ondulaciones imprecisas y colores indistintos donde las plantas y las flores se confunden como al principio de los tiempos. Y S.H. perdió otra vez la noción del tiempo. No viajaba mucho por día, pues llovía frecuentemente,
y las carreteras no eran tan rectas y lisas como en el oeste. Había perdido además el gusto por la velocidad. Se dirigió hacia el noroeste por entre las lomas de Kentucky, atravesó Ohio y entró en Pensilvania. Y ese H se alimentaba ahora de maíz verde, que cortaba en los campos invadidos por las malezas, y de bayas maduras y frutas que arrancaban de árboles y arbustos. De cuando en cuando encontraba en alguna huerta unas plantas de lechuga que los gusanos habían respetado, o zanahorias que no se molestaban en cocinar. Una vez mató un lechón y 2 perdices. Otro día, con Princesa, encerrados en el coche, pasó 2 horas persiguiendo a unos pavos que escapaban cuando estaban a tiro. Al fin logró acercarse y mató un macho. Unas semanas atrás el pavo era aún sin duda huésped de un gallinero, pero ahora, acostumbrado a protegerse de los zorros, se había convertido en un verdadero y sagaz habitante de los bosques. Entre una lluvia y otra, el tiempo era siempre caluroso, SH se bañaba desnudo en arroyos y ríos. Como el agua corriente tenía ya mal sabor, bebía de pozos y fuentes, aunque en los grandes ríos, pensaba, las aguas corrían limpias y libres de desperdicios y residuos. Acostumbrado ya a estudiar ciudades, podía saber enseguida con alguna certeza si estaban deshabitadas o si podría encontrar a uno de dos sobrevivientes. Muy a menudo los bares y almacenes de bebidas habían sido saqueados. Las otras casas en general permanecían intactas. De cuando en cuando, sin embargo, algún banco mostraba señales de haber sido asaltado. Alguien había seguido confiando en el dinero. Por las calles erraban a veces cerdos o perros, menos frecuentemente algún gato. Aún en esas regiones antaños populosas, los cadáveres eran relativamente escasos y el hedor no era tan nauseabundo como él había temido. Casi todas las granjas y aldeas habían sido abandonadas. Los últimos habitantes se habían ido a las ciudades en busca de cuidados médicos, cuando no habían huido a las montañas con la esperanza de escapar de la epidemia. En los barrios de las ciudades importantes, unos grandes montones de tierra señalaban los lugares donde habían trabajado las excavadoras hasta el último día. Al fin, como podía esperarse, muchos cuerpos habían quedado sin sepultura, pero esto había ocurrido principalmente en los alrededores de los hospitales y SH, prevenido por el olfato, evitaba esas zonas o pasaba velozmente. Los sobrevivientes en general vivían solos, más raramente en pareja. No dejaban sus antiguas casas. A veces parecían que deseaban retener a SH, pero nunca se ofrecieron a acompañarlo, y SH no había encontrado aún el compañero ideal. Si era necesario, pensaba, podía volver. El campo cambiaba más rápidamente que las ciudades, aunque esos cambios fueran al principio apenas visibles. La maleza lo invadía todo. En esta región el desastre había ocurrido ante la cosecha, y de las cargadas espigas caía ya una lluvia de grano de trigo. Las vacas y los caballos erraban libremente. Las empalizadas empezaban a menudo a caer. Aquí y allá se veía algún campo de trigo intacto con sus cercas sólidas, pero más a menudo los animales habían logrado abrir alguna brecha. Una mañana ISH atravesó el río Delaware y se internó a Nueva Jersey. En las primeras horas de la tarde entraría en Nueva York. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo 3. Como podemos ver, son capítulos un poco extensos, pero es un libro normal, o sea, de tamaño regular, como casi todos los libros, sino que son capítulos muy largos, entonces por eso tengo que dividir los audios. Muchas gracias por escucharme y más adelante continuaremos con el capítulo 4.